Buen día, profesora. El tema que vamos a exponer es purificación de componentes por destilación. El orden que expondremos será el siguiente. Número 1, Bella del Rocío Rodríguez González. Número 2, Carla Isabel Domínguez Domínguez. Número 3, Yajaira López Camacho. Y en el último número, Guillermo Sá Jiménez. Mi nombre es Bella del Rocío Rodríguez González y le voy a explicar qué es diagrama de fases. Los diagramas de fases son representaciones gráficas de fases presentes en un sistema, dependiendo de la temperatura, de la presión y de la composición física y química de estos materiales. Además de que puede presentar el punto triple, punto crítico y aleaciones de los metales. Diagrama de equilibrio de las aleaciones. Representa la temperatura en ordenadas y la composición en abscisas. Las disoluciones sólidas suelen representarse por las primeras letras griegas del alfabeto, además de que la línea liquidus representa el inicio de la solidificación, representa la fase líquida y representa la fase líquida más sólida. Y la línea solidus representa la fase líquida más sólida y la fase sólida. Curvas de enfriamiento. Si representamos en uno de los ejes de las coordenadas la temperatura y el tiempo transcurrido desde el estado líquido a sólido, podemos ver la variación de velocidad de la solidificación que experimenta la aleación al pasar por unas curvas de la fase. Principio de diagramas de fases. Consta de 3 principios, a los cuales son metales, que se pueden dividir en metales puros, y aleaciones, la estructura cristalina de los metales y las aleaciones. La estructura cristalina se solidifica en una estructura cristalina determinadamente formada a partir del núcleo. En una pieza determinadamente formada se pueden formar uno o más núcleos, dependiendo de su estructura. Además, también se pueden formar menos núcleos, dependiendo de las condiciones y las temperaturas en las que éste se encuentre. Las aleaciones son aquellos productos que se obtienen a partir de la unión de dos o más elementos químicos, uno de los cuales deberá tener carácter metálico, además de que para las aleaciones hay dos condiciones. Elementos que constituyen las aleaciones. Las aleaciones deberán tener una misma red cristalizada. Dentro de esa misma red cristalizada está el solvente y el soluto. El solvente es el que entra en mayor proporción a la red y el soluto es el que entra en menor proporción. Además de que el elemento que proporciona la estructura final de la aleación también se le llamará solvente. Las aleaciones mejoran notablemente las propiedades mecánicas de los metales, como puede ser la tenacidad, la dureza, la resistencia a la oxidación, pero también puede provocar daños a las propiedades físicas. Solución sólida por sustitución. Es aquella en la que se introduce un ion o un átomo y que sustituye a otro ion u otro átomo de la misma carga en la estructura huésped. Mi nombre es Carla Isabel Domínguez Domínguez y nuestra exposición se trata sobre la purificación de componentes por destilación. Empezaré hablando por qué son las reglas de las fases de Gibbs. ¿Qué es la regla de fases de Gibbs? Es una regla que nos describe el número de grados de libertad en un sistema en equilibrio, en términos del número de fases separadas y el número de componentes químicos. Aquí nos muestra diferentes letras, que cada letra tiene pues un significado. La letra P nos dice que es el número de fases en equilibrio, la letra F el número de grados de libertad o de variación, y la letra C el número de componentes. La regla de la plancha
Es un método que se emplea para que podamos conocer el porcentaje de una fase sólida a líquida que se encuentre y esté presente en una cierta concentración cuando se determine la temperatura. Bueno, el diagrama de fase binario es como una representación entre diferentes estados de la materia. Las variables para tener en cuenta pues son la temperatura y la concentración, normalmente en masa. Hay un punto y líneas en estos diagramas que son importantes para su caracterización y normalmente se les llama binario porque tiene más componentes. Se compone por un término de líquidos que separa el cambio líquido del campo líquido más sólido. El sólido separa el campo sólido del campo líquido más sólido. Normalmente un diagrama binario pues puede aparecer en las siguientes regiones de líneas de líquidos y por encima del cual pues solo existen fases líquidas. La línea de sólidos por debajo pues sí existen fases sólidas y hay una línea eutéctica que son líneas horizontales en las que tiene lugar las transformaciones eutotécticas y eutectoides. Bien, ¿qué es la destilación? La destilación, más que nada, se le conoce como un método o una operación de separar las sustancias que pues componen una mezcla líquida mediante vaporización y condensación. Estas sustancias pueden ser componentes sólidos, líquidos disueltos, en líquidos o gases licuados y pues se separan aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada una de ellas, ya que pues el punto de ebullición es una propiedad intensiva para cada sustancia. Y esto sería todo de mi parte. Representación de los principios de destilación, presión de vapor y ebullición. El punto de ebullición se define como la temperatura a la cual la presión de vapor saturado de un líquido es igual a la presión atmosférica de su entorno. La presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada, cuando la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico. Su valor es independiente de las cantidades de equilibrio de líquido y vapor presentes mientras existan ambas. Diagrama de punto de ebullición. El diagrama del punto de ebullición. La temperatura se representa en las ordenadas y las concentraciones en fracciones molares en abscisas. El diagrama consta de dos curvas cuyos extremos coinciden. Un punto cualquiera y situado sobre la línea superior representa vapor que comienza a condensar a una temperatura cualquiera. La concentración de la primera gota que se forma a una determinada temperatura en donde hay una mezcla saturada de líquido y vapor. La volatilidad relativa es una medida que compara las presiones de vapor de los componentes en una mezcla líquida de productos químicos. Esta cantidad se usa ampliamente en el diseño de grandes procesos de destilación industrial. Equilibrio líquido-vapor. El equilibrio líquido-vapor es una condición que se llega a establecer en un proceso termodinámico en el cual la velocidad de las moléculas se pasan de la fase líquida a la fase de vapor. Llega a ser igual a la velocidad de las moléculas de la fase de vapor que pasan a convertirse en la fase líquida. Destilación simple. Los vapores producidos son inmediatamente canalizados hacia un condensador
el cual los enfría de modo que el destilado no resulte puro. Pueden ser calculados por la ley de Raoult. Destilación al vacío. Es una técnica de la purificación o separación de líquidos o sirupos con un punto de ebullición superior a 150 grados centígrados o con un punto de ebullición menor pero que son térmicamente inestables. Como fuente de vacío se pueden usar en una trompa de agua o bien bombas de vacío. Destilación fraccionada. Se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos que se pretenden destilar contiene sustancias volátiles de diferentes puntos de ebullición con una diferencia entre ellos menor a 80 grados centígrados. Buen día, mi nombre es Guillermo Asa Jiménez y yo voy a seguir exponiendo algunos tipos de destilación. La primera en ser expuesta será la destilación azotrópica. Esta es una técnica utilizada para romper un azeotropo en la destilación. ¿Qué es un azeotropo? El azeotropo es una mezcla líquida entre dos o más compuestos químicos que hierven a una temperatura constante. Eso quiere decir que es una mezcla heterogénea que tiene uno o más compuestos químicos y que ambos o toda la disolución hierve a una temperatura constante. La destilación azeotrópica se suele usar en reacciones de equilibrio donde se genera agua como subproducto. La siguiente destilación en ser expuesta es la destilación para hacer vapor. Esta técnica de destilación que permite la separación de sustancias insolubles en agua y ligeramente volátiles de otros compuestos no volátiles. Se usa especialmente para materiales sensibles a la temperatura como los compuestos aromáticos naturales. El producto que se pretende separar de la reacción se le adiciona un exceso de agua y el conjunto se somete a la destilación. Destilación mejorada. Esta destilación se adapta a los casos específicos donde las mezclas son difíciles de separar o tienen un mismo punto de ebullición. Nos puede ser útil para reacciones de esterificación o hidrólisis de ésteres. La separación del producto de la mezcla de reacción no necesita la etapa de destilación, por lo que nos ahorra mucha energía. La última destilación será la destilación seca. Esta se produce calentando los materiales sólidos para producir gases, que pueden condensarse en líquidos o sólidos. Este método puede producir pirólisis o termólisis. En dicha destilación, si no hay cambios químicos, solo se cambiará de fase. Se asemeja a la destilación clásica que todos conocemos, aunque generalmente necesitará temperaturas mucho más altas. Se ha utilizado para obtener combustibles líquidos a partir de carbón y madera. También se puede utilizar para descomponer sales minerales como sulfatos a través de la termólisis. Esta destilación, gracias a la explicación, podemos ver que es muy útil en la industria.